Bien, vamos a empezar entonces con la clase de hoy sobre límites y continuidad de funciones de dos variables. En realidad van a ver que se la vamos a dedicar casi exclusivamente a límites, porque lo que vamos a establecer es que las ideas de límites y continuidad que teníamos para funciones de una variable siguen valiendo exactamente igual ahora para funciones de varias variables, ¿sí? Vamos a ver la definición de continuidad, pero van a ver que es exactamente la misma. El problema central, o la gran diferencia, va a estar en el cálculo de límites. Por eso nos vamos a centrar en eso. Entonces, recordemos. Las ideas de límites son las mismas acá, ¿sí? Mismas ideas de límite que en una variable. O sea, esa idea de que el límite me hablaba de una especie de comportamiento esperado de la función cuando yo miraba qué hacía la función alrededor de un punto, ¿sí? La idea de valor esperado con la que nosotros arrancamos. O, un poco más preciso, la idea de que una función tiene límite si yo me puedo acercar a un valor de la función, a un valor, perdón, tanto como yo quiera, a medida que me voy acercando al punto. O sea, a medida que yo me acerco a un punto, los valores de la función se van acercando a un determinado nivel. Pero siempre con la misma idea de yo miro los vecinos, ¿sí? No le importa al límite lo que la función haga en un determinado punto. Y como la idea de límite es la misma, las propiedades de los límites son las mismas, ¿sí? Mismas propiedades que en una variable. Es decir, el límite de una función constante es constante, el límite de una suma es la suma de los límites, si cada uno por separado existe, lo mismo con el producto, lo mismo con el cociente, igual que una variable, agregando la salvedad que el límite del denominador tiene que ser distinto de cero. Todas esas ideas son todas iguales, ¿sí? Nada cambia. Y con esas ideas que son todas iguales, la definición de continuidad es la misma, ¿sí? Para continuidad, vamos a decir que f de xy es continua en AB, recuerden que ahora el dominio de las funciones variables son puntos, ¿sí? Con dos coordenadas. Entonces vamos a decir que es continua si se cumple las mismas tres condiciones que había que cumplir para continuidad en una variable. ¿Se acuerdan cuáles eran? ¿Cuál era la primera condición que teníamos que pedirle a una función para que sea continua en un punto? ¿Qué tenía que ocurrir con ese punto? Los límites debían ser iguales al valor eh, de vuelta de la función. Sí, esa era la última condición de todas. De arranque, ¿qué es lo primero que teníamos que pedirle? Para que, Tenía que existir el límite. sí, esa es Y para eso los límites laterales tendrían que coincidir. claro, la primera condición, la de entrada, de arranque nomás, es la que nos dice Benjamín acá en el chat. Tiene que estar en el dominio del punto. Si el punto AB no está en el dominio de la función, chau, no hay continuidad posible. Listo, a otro tema. Entonces, la primera condición para que una función sea continua es que este punto tiene que estar en el dominio de la función. Si está en el dominio de la función, buenísimo. Vamos a ver si se cumple la segunda condición, que era que exista el límite, ¿sí? Como bien dijeron varios de ustedes. Ahora el límite es con un xy que tiende a un cierto punto B, vamos a poner este. Es un toque, perdón, tiene que quedar centrado, ¿sí, no? Tiene que existir ese límite, ¿sí? Que ahora vamos a ver, ese va a ser el gran problema.
como vemos esta condición. Y la tercera condición, que también la dijeron por ahí, es que el valor que me da este límite, una vez que me aseguré que existe, recuerden, quiere decir, me da un número. Y la tercera condición es que el número que me da coincida con el valor que tiene la función en ese punto. ¿Sí? Esas eran las tres condiciones que había que cumplir para ser continua. En una variable, en dos, y en las que sea. La definición de continuidad no cambia. El gran problema está acá. Vamos a ponerle que acá está la diferencia, entre comillas, con una variable. Digo entre comillas porque la condición es la misma, la existencia del límite. Lo que es distinto es qué tenemos que mirar para saber si el límite existe o no. Alguien lo dijo recién, que en las funciones de una variable, lo que nosotros hacíamos para ver si el límite existía, era ver si existían los límites laterales. ¿Se acuerdan? Nos fijábamos qué pasaba con los vecinos de la derecha, qué pasaba con los vecinos de la izquierda, y si los dos vecinos se ponían de acuerdo, o sea, los dos iban a parar al mismo lugar, los límites laterales me daban lo mismo, entonces la función tenía límite. ¿Sí? Eso ocurría en una variable. ¿Qué pasa ahora? Entonces recordemos, en una variable, yo quería hacer el límite al x0, tenía que fijarme qué hacían los vecinos de la izquierda, qué hacían los vecinos de la derecha. ¿Sí? Si los vecinos de la izquierda venían por acá y los vecinos de la derecha venían por acá, los dos se acercaban a un mismo valor, fantástico, decíamos, existe el límite y vale ese número. ¿Qué pasa en varias variables o en dos variables? En dos variables, si yo dibujo un punto en el dominio de la función, sí, no estoy haciendo acá la gráfica de la función, sino estoy dibujando un punto que está en el dominio de la función. ¿Cuántas maneras, ¿sí?, de acercarme a este punto tengo? En una variable era fácil, yo al punto x0 venía por la izquierda o venía por la derecha, no me quedaba otra. O sea, tenía vecinos de dos lugares, vecinos de la izquierda y vecinos de la derecha. ¿De cuántos lugares tengo vecinos ahora en un punto que está acá, en el plano? O sea, si el dominio son puntos del plano, ¿de cuántas maneras puedo yo caminar por el dominio para acercarme al punto AB? Que es lo que tengo que hacer en un límite. Yo me puedo venir caminando, sí, como decíamos antes, por la izquierda, puedo venir caminando por la derecha, pero también puedo venir caminando por acá. Y también puedo venir caminando por acá. Y no tengo por qué caminar en línea recta, también puedo venir caminando haciendo zigzag, ¿sí? O puedo venir caminando medio curvo. El problema que tengo en dos variables es que hay infinitas maneras de acercarme a un punto en el dominio de una función. Entonces, como la idea del límite no cambió, ¿sí? Recordemos, acá el límite existía si de las dos maneras que yo tenía para acercarme me daba lo mismo. Y la idea acá no cambia. El comportamiento de los vecinos tiene que ser el mismo alrededor de todo el punto para que el límite exista. O sea que el límite me tiene que dar lo mismo por cualquiera de estas infinitas maneras que yo tengo para acercarme al punto AB. Entonces, en varias variables, lo que ocurre es que el límite
cuando me acerco al punto AB de una función, existe si existe y da lo mismo por las infinitas maneras que tengo de acercarme. ¿Sí? O sea, insisto, la idea no cambió respecto a una variable. En una variable también, el límite existía si daba lo mismo de todas las maneras posibles que tenía para acercarme al punto. El problema es que en una variable solo tenía dos maneras de acercarme a un punto. ¿Sí? Porque como el dominio está sobre una recta, yo me paro en un punto de la recta, solo tengo dos maneras de llegar. O vengo caminando por la derecha o vengo caminando por la izquierda de esa recta. No hay otra. Cuando me voy al plano, ahí es donde se complica. Porque no solo tengo infinitas direcciones desde las cuales me puedo acercar, ¿sí? De izquierda, derecha, arriba, abajo, cualquier ángulo que se les antoje, sino que encima no solo puedo caminar en línea recta, puedo caminar siguiendo algún caminito en zigzag, medio curvo, ¿sí? Lo que se les ocurra. Entonces, la cantidad de caminos que hay para llegar a AB no es infinito solo porque hay infinitas direcciones, sino porque también hay infinitas formas para esos caminos. ¿Sí? Entonces es un problema súper complicado. Y por supuesto, entonces se imaginan ustedes que cuando yo quiero mostrar la existencia de un límite, no voy a poder hacer como hacíamos en una variable, en el que probaba por todos los caminos posibles, si me daban lo mismo, listo, existe. Porque en una variable, insisto, eran dos caminos posibles. Ahora, que son infinitos, perdón, eso ya no es factible, ¿sí? Entonces vamos a tener que desarrollar algunas otras herramientas. Una cosa que sí es interesante de esta cuestión, de que el límite existe, si me da lo mismo por todos los infinitos caminos posibles que yo me puedo sacar a un punto, es que me permite sacar una conclusión interesante. Si por algún camino el límite da distinto a otros, entonces el límite original no existe. ¿Por qué? Machacamos. Solo existe el límite si por todos los caminos me da lo mismo. Si me encontré con uno, aunque sea, que no me da lo mismo que con los demás, chao, ese límite seguro no existe. ¿Sí? El límite original, este de acá. Este límite. Entonces, una cosa que podemos hacer es ir probando con distintos caminos, y si nos encontramos que con algún camino que se acerca al punto AB, el límite me da distinto que con los que me venía dando antes, listo, ese límite no va a existir. ¿Está bien? Como por supuesto esto es una tarea tediosa, vamos a marcar como ciertas pautas, ciertas reglas, que en realidad ya las usábamos con los límites de una variable, ¿sí? Y eran las mismas ideas son las mismas ideas que
habíamos marcado para cuando teníamos que resolver el límite en una variable. ¿Qué era lo primero de todo que teníamos que hacer cuando queríamos resolver un límite en una variable? Dominio. No. Dominio, para resolver un límite. No. ¿Qué era lo primero que había que hacer? ¿Qué hacíamos? Me dan un límite. Evaluar. Claro. Evaluar a ver Lo si. primero que tengo que hacer es evaluar. Eso es lo primero que hago. Sí, el primer paso siempre es evaluar. O intentar. ¿Por qué? Porque si la función es continua, en el punto al que yo estoy calculando el límite sale por evaluación. O sea, el valor del límite coincide con el valor de la función. De eso es la propiedad de continuidad. Y esto me viene bárbaro, porque como la definición de continuidad es la misma que en una variable, las propiedades que teníamos para continuidad en una variable, acá también se heredan. Y entonces los polinomios en dos variables son funciones que son continuas en todos lados, las funciones racionales son continuas en todo su dominio, ¿sí? Las funciones algebraicas son continuas en todo su dominio, ¿sí? Las funciones que involucran logaritmos, que involucran exponenciales, que involucran trigonométricas, son continuas en todo su dominio, ¿sí? Esas propiedades de continuidad siguen valiendo acá, ¿sí? Entonces, es sensato que cuando yo quiero resolver un límite, aplico la medida. Lo primero que hago es intento evaluar. Y si sale por evaluación, ya está. Ya lo resolví. ¿Cuándo teníamos que ponernos a trabajar con un límite? ¿Cuándo nos poníamos a hacer cuentas y a ver si desarrollábamos, si multiplicábamos arriba y abajo por algo? Esos casos eran en los cuales el límite me quedaba indeterminado, ¿sí? Si el límite en principio está indeterminado, y ¿cuándo estaba indeterminado el límite? Algunos casos, ¿se acuerdan? 0 sobre 0. Cuando teníamos un cociente en los cuales numerador y denominador los dos terminan a 0, eso era una indeterminación. ¿Qué más? O infinito sobre infinito o infinito menos infinito. Bien. Del tipo infinito sobre infinito, o sea, cociente donde lo de arriba tiene infinito y lo de abajo tiene infinito. Resta, donde ambos tienden a infinito, ¿sí? Infinito menos infinito. Y también cuando algo tendía a 0 multiplicado por algo que tendía a infinito. Todas esas indeterminaciones siguen valiendo lo mismo ahora en varias variables. ¿Qué hacemos entonces cuando se nos presenta un límite indeterminado? Vamos a arrancar igual que en una variable. Intento simplificar la expresión o operar algebraicamente para encontrar una expresión equivalente, ¿sí? Lo que hacíamos en una variable, por ejemplo, ¿se acuerdan si teníamos cociente de polinomios? Lo que intentábamos era factorizar los polinomios y ver si algo se simplificaba. Si nos aparecían raíces cuadradas, multiplicábamos arriba y abajo por la raíz o por el conjugado, ¿se acuerdan? Si aparecían funciones trigonométricas, por ahí usábamos alguna identidad trigonométrica. Bueno, todos los mismos trucos que usamos en una variable, los intentamos usar acá, ¿sí?
Insisto, esto es si el límite me quedó indeterminado. Si no, chau, evalúo y se acabó. Pero lo que me puede pasar ahora es que todos estos intentos fallen, ¿sí? Que no encuentro una manera de simplificarlo, que no puedo operar algebraicamente para encontrar una expresión equivalente donde el límite salga. Entonces, y acá va a estar la novedad, si falla este intento, o sea, falla quiere decir no puedo salvar la indeterminación, no puedo resolver la indeterminación. Si eso falla, entonces, vamos a probar distintas trayectorias. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a probar de acercarnos al punto donde quiero calcular el límite por distintos caminos. Y lo que vamos a intentar hacer es encontrar un camino que nos dé distinto a los demás. O sea, vamos a intentar que no exista el límite, ver si no existe el límite. ¿Por qué vamos a intentar eso? Porque está claro que probando con trayectorias nunca voy a poder afirmar que el límite existe. Porque recuerden, existe si por infinitas trayectorias, infinitos caminos, me da lo mismo. Como los caminos son infinitos, nunca los voy a poder probar todos. No se puede, es imposible. Entonces, nunca voy a poder probar que un límite existe simplemente haciendo cuentitas de, bueno, ahora pruebo por este camino, ahora por este otro camino, ahora por este otro camino, ahora por este otro camino. Eso no va a ocurrir nunca. Entonces lo que intento con los caminos es, al contrario, es encontrar un camino por el que falle el límite, por el que me dé distinto, y entonces digo, chao, listo, no existe. Si por un camino me dio distinto que por otros, el límite no existe. Es como en una variable, si por izquierda y por derecha me daba distinto. Todo esto lo estoy diciendo en el aire, sí, ahora vamos a hacer ejemplos, por supuesto, ¿no? Y, en última instancia, si sospecho que el límite existe, porque por todas las trayectorias me dio lo mismo, por las trayectorias que probé. Entonces, en ese caso, vamos a hacer un cambio de coordenadas. Que nosotros nos vamos a restringir a un caso particular, que es el cambio de coordenadas polares. ¿Sí? Lo del cambio de coordenadas no es nada nuevo, ya lo hemos hecho, ¿se acuerdan? ¿Cuándo hacíamos cambios de coordenadas para resolver un cambio de variable? Le llamábamos cuando queríamos resolver un límite. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan nada? Ahí Benjamín nos contestó para todos. Cuando teníamos que hacer los límites por orden de magnitud, ¿sí? Cuando teníamos que hacer los límites por orden de magnitud, ¿se acuerdan que si la variable no tendía más infinito, que era el único caso donde podíamos usar orden de magnitud, teníamos que hacer un cambio de coordenadas, ¿sí? Un cambio de variable? Bueno, lo que vamos a hacer acá es parecido. Vamos a hacer un cambio de variable con la esperanza de que en las nuevas variables el límite sí me salga. ¿Sí? Sí lo pueda resolver. Esta no es la única manera de resolver un límite, ¿sí?
por supuesto. Y vamos a ver que de hecho este cambio de coordenadas, este cambio de variable a variables a coordenadas polares, sirve, en teoría sirve siempre. En la práctica sirve en algunos casos particulares, porque si no, quedan expresiones que son muy complejas y no me ayudan a resolver el límite. No es que esté mal, sino simplemente que no me van a ayudar. Hay más maneras de demostrar si un límite en varias variables existe o no. Una se llama acotar, intentar acotar la función y usar, ¿se acuerdan del teorema del sándwich que yo les conté en algún momento? Ese es otro camino. Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter con eso, ¿sí? Vamos a quedarnos solamente en algunos casos más simples que se pueden resolver de la manera que les puse recién.